Como paso indispensable anterior a realizar una integral múltiple es identificar bien la región sobre la cual se está integrando para poder definir los intervalos de integración. Ya ven ustedes que dependiendo de si la región está definida por funciones, entonces no se puede integrar a lo güey, ¿no? Entonces hay que tomar siempre esa consideración de qué funciones pueden quedar, o más bien qué variables pueden quedar acotadas por funciones, perdón. Entonces, en este caso, justo va a suceder que esta región va a quedar fea. Entonces, bueno, el ejercicio nos pide realizar una integral sobre un paralelogramo, esa va a ser nuestra región, y el paralelogramo está, o tiene los vértices en los puntos que voy a poner ahora. 3, 1, 1, 3 y 4, 4. Ok, ese sería mi paralelogramo. Pongo segmentos de recta para que se vea. ¿Vale? Ok. Me piden realizar una integral de doble sobre esta región. Entonces, ¿cómo le hago para definir los intervalos que me permitan realizar la integral doble? Esta región ¿se acuerdan que vimos los tipos de regiones, cierto? Sí. Que eran de tipo 1, ¿sí qué pasaba? Si se podía acotar, creo que era La Y. la y por funciones de x y la x por constantes. Regiones de tipo 2, si era al revés, la x era acotable por funciones de y la y por constantes. Y iba a ser de tipo 3 si se podía descomponer en regiones de tipo 1 o 2. O sea, que no se podía sacar una región de tipo 1 o una región de tipo 2 de esas. Muy bien, ¿esta región cómo creen que es? Si miramos el rombo, pues sí, pues al final esto es un rombo. Si miramos este rombo, por ejemplo, toda esta región por la parte de abajo, primero está acotada por esta función y luego por esta otra, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. Luego, por la parte de arriba está acotada primero por esta función y luego por esta otra, ¿cierto? sí. Muy bien, ok, entonces no me sirve acotarla de arriba hacia abajo, ¿vale? Vamos ahora a tratar de acotarla de izquierda a derecha. De izquierda a derecha primero está acotada por esta función y luego por esta, y por la derecha está acotada por esta función y luego por esta. Entonces, no hay manera de que yo pueda escribir esta región a partir de una sola región de tipo 1 o de una sola región de tipo 2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en general yo lo que haría sería cambiar de coordenadas, pero como primero tenemos que explicar esta parte eh, de regiones de tipo 3, pues vamos a ver primero eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser trazar puntos que sean paralelos a esta C y a esta B, pero que estén sobre esta región, de tal manera, bueno, sobre las otras funciones, de tal manera que entonces, si yo hago esto, supónganse que aquí está E, y aquí hay otro punto, F. Y ahora trazo segmentos de recta entre C y E, y entre F y B. Muy bien, la región que me acaba de quedar ya tiene cara de ser de algún tipo. O no tiene facha de ser nada. Esta región tiene facha de ser acotable ahora sí por regiones de tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver esta primera parte, este primer triangulito. Esta función por arriba, perdón, por abajo, está acotada por esta recta, pero solo hasta el punto E. Luego, por arriba está acotada por esta otra recta hasta el punto C. Y la X estaría acotada
bueno, a la X de los puntos Y, que sería 1, ¿no? En este caso. Desde 0 hasta 1, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Por qué? Básicamente porque acabo de cortar a la región de tal forma que a huevo del lado derecho esté acotada por algo que es paralelo al eje Y y que por lo tanto es en un valor de X constante. Bajo esta misma óptica, pues ahora la siguiente parte de la región abajo está acotada por esta recta, arriba por esta otra recta, y en X estaría acotada por rectas que son paralelas al eje Y y por lo tanto son con X constante. ¿Qué rectas? Pues X igual a 1 y X igual a 3, ¿no? Y finalmente tendríamos este último triángulo donde por arriba está acotada por esta recta de acá, por abajo por esta otra recta, pero la X estaría acotada de 3 a 4, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sí. Va a ser un verdadero desmadre, pero... ¿O no? A ver, me dará la... ¿Me dará la ecuación de la recta? Creo que sí me da la ecuación de la recta, ¿verdad? No sé. A ver, voy a quitar estas. Las voy a poner realmente bien, que era X igual a 1 y X igual a 3. Voy a quitar estos segmentos. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es poner realmente las rectas para encontrar las funciones. Las puedo calcular yo también, pero no me quiero demorar en eso. O sea, es un ejercicio de geometría encontrar las ecuaciones de estas rectas. Entonces, mejor que me las deje GeoGebra. Las ecuaciones de esas rectas son estas que acaban de salir aquí, ¿vale? Les voy a cambiar el color para que sea más claro cuál es cada una de ellas y que podamos ahora sí definir la región de manera relativamente sencilla. A ver, quiero esta roja y entonces esta de acá también roja y esta verde y esta también verde. ¿Se ve bien ahí para todos o no se ve del todo bien? Sí se ve. Sí, ya se ve. Vale. Entonces, además de eso, voy a decir que esta región de aquí se llama R1. Esta de aquí es R1. Luego voy a tener una región R2, que va a ser la de aquí de en medio. Y finalmente voy a tener una última región R3, con R mayúscula, que va a ser este último triangulito, ¿vale? Y entonces, de este lado voy a ir poniendo en texto, y voy a quitar la cuadrícula. No. ¿Cómo le hago para quitar la cuadrícula? No quiero que... Listo. Voy a quitar la cuadrícula para que se vean mejor las fórmulas, ¿vale? Entonces vamos a ir encontrando parte por parte cómo quedarían los, ¿cómo se llama? Los intervalos para poder, por ejemplo, realizar una integral doble sobre esta región. Entonces, bueno, primero para la región 1. Para la región 1, ¿cómo tendríamos acotadas las cosas? Mi región 1, que sería este primer rectángulo de acá, está acotada desde la recta H
por abajo hasta la recta Y por arriba, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que mi Y pertenece al intervalo y hay que escribir a la Y. Dijimos que la Y va a ir desde la recta H. La recta H es X menos 3Y igual a 0. Pero, pues hay que despejar a Y de aquí. Entonces, para despejar a Y, bueno, ¿cómo me quedaría esa Y? Como X sobre 3, ¿no? Sí. Y esto va a ser un desmadre escribirlo. Así. Pues ya ni modo. Esto. Right. Esto. ¿No los escribieron? Ok, entonces no sé cómo hacerlo aquí. Para que lo ponga bien. Entonces lo voy a poner nada más así. X sobre 3. Perdonen, que no me acomodo a trabajar con eso. Iría Y desde la recta H, que es X sobre 3, hasta la recta Y. La recta Y es esta de acá. Pero entonces, si aquí yo despejo a Y, me quedaría como 3X, ¿cierto? Sí. Y además, pues con X, ¿de dónde a dónde? Perteneciente a qué intervalo. Pues si ya mi Y en esta región 1 está acotada por abajo por la recta H y por arriba por la recta Y, mi X iría de 0 a 1, ¿cierto? Sí. Y esa sería mi primera región. Vamos a, eh, a aumentarle el tamaño. Mediano, no, grande mejor. Muy bien. Ahora, la región 2. La región 2 iría acotada desde la recta H, que esta es la región 2, es la de aquí en medio, iría acotada desde la recta H hasta la recta F. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. La recta H, de nuevo, es, si la despejamos de aquí, Y igual a X sobre 3. Y la recta F sería Y igual a X más 8 sobre 3. Entonces, esta iría hasta X más 8 sobre 3. ¿Sí ven todos que queda así? X más 8 sobre 3. Si la despejo de Sí. aquí. Y bueno, para esta región, entonces la X, ¿de dónde a dónde iría acotada? Iría acotada desde la recta X igual a 1 hasta la recta X igual a 3, ¿cierto? De 1 a 3. Okay. Y finalmente la región 3. La región 3, ¿de dónde a dónde va? Si nos fijamos ahora en la región 3, por abajo está acotada por la recta G de ecuación 3x menos y igual a 8. Y por arriba está acotada por la recta F de ecuación x menos x más 3y igual a 8. Entonces, de ahí habría que despejar a la y en ambos casos. Para la primera, ¿cómo nos quedaría la y? Que es de la recta G. De la recta G
despejando a y tendríamos como 3x menos 8, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pasando esta y para acá y el 8 restando. Sí, Sí, ya. Y luego para la recta f, si despejamos a y, bueno, pues es la misma de la otra, ¿no? Que sería x más 8 sobre 3. X más 8 sobre 3. Y la x en este caso iría acotada desde la recta x igual a 3 hasta x igual a 4. Y entonces así me quedarían las regiones 1, 2 y 3 de esta región grande. Se puede dividir en 3 regiones de tipo 1, en este caso estas son regiones de tipo 1, pero esta de acá, de nuevo, bajo estas coordenadas, no se puede acotar a partir de un solo intervalo, o de una sola región más bien, hay que dividirla. ¿Cómo la dividimos? Pues dependerá de la región, ¿no? En este caso, por ejemplo, debido a que son rectas, pues es bastante sencillo ver que si cortamos en unos de sus vértices, podemos generar una región o varias regiones de tipo 1. No sé si quieran copiar esto, o ya lo copiaron. Ya. Ya. ¿Ya todos? Sí, Ya, ya. profe. Bueno, está bien. Voy a ocultar estos textos. Ah, no, este no. Estos. Voy a ocultar estos textos y voy a ocultar estas rectas. ¿Vale? Porque resulta que se puede hacer otra división distinta. ¿Cómo sería esa otra división? Pues por supuesto, con y igual a 1 y y igual a 3. ¿Qué sería ahora en lugar de trazar rectas verticales para generar regiones de tipo 1? Pues puedo trazar rectas horizontales en esos vértices para generar regiones de tipo 2. Y en regiones de tipo 2, pues quedaría así. Así dividida mi región. Sería un poco lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacer es pues, por ejemplo, en este caso, para la región 1, decir cómo queda acotada mi región 1. Por la izquierda está acotada por la recta I, por la derecha por la recta H, y por arriba y abajo estaría de 0 a 1. Luego esta región 2, pues otra vez, por la izquierda está acotada por I, por la derecha está acotada por G, y de arriba a abajo está acotada de 1 a 3. Y finalmente la región 3 por la izquierda está acotada por F, por la derecha está acotada por G y por arriba y abajo está acotada de 3 a 4. ¿Vale? Ese sería más o menos una forma de partir esa región para que nos quedara en regiones de tipo 2. ¿Vale? Sin embargo, y de hecho porque este es un paralelogramo, aquí queda muy claro que existe un cambio de coordenadas que nos puede ayudar a encontrar una mejor solución a esta integral, o a tratar de resolver esta integral. Entonces, pues vamos a tratar de pensar en esa posible solución. ¿Vale? Muy bien. Ejercicios de estos, ya no voy a hacer tantos durante la clase, váyanse al video de ejercicios de integrales múltiples y véanlos, ¿no? Porque pues ya sería realmente ejercicios de ponerse a integrar y eso en principio pues ustedes ya lo saben hacer porque pues, ya llevaron cálculo integral. Entonces ahorita me voy a enfocar sobre todo a plantear los conceptos. Entonces, bueno,
de nuevo, esta región no la puedo dividir, o más bien no la puedo representar a partir de una región, de una sola región con las coordenadas que tengo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, si nos fijamos un poco en las ecuaciones de las rectas, podemos ver, por ejemplo, que la recta F y la recta H comparten la forma, solamente que están igualadas a una constante distinta, ¿cierto? Esto está igualado a 8 y esto está igualado a 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Luego, las rectas G e I igual tienen la misma disposición. Bueno, si no lo alcanzan a ver tan de inmediato que tienen la misma disposición tanto F con H como G con I, nada más hay que multiplicar esta por -1, ¿no? Las que tienen 0. Pero de todos modos, tanto la G como la I igual tienen la misma forma. Si yo la multiplico esta por -1, me quedaría 3x menos y igual a 0, ¿no? Y aquí está, este es x menos y igual a 8. ¿Por qué lo digo? Imagínense que decido implementar, o sea, me piden hacer una integral doble aquí, y yo digo, esa región como que como que se ve que yo me puedo ir a otras coordenadas. ¿Qué otras coordenadas? Pues de nuevo, como F y H coinciden en forma y G e I también lo hacen, pues ¿qué pasa, por ejemplo, si yo defino una variable que se llame U, que tenga justamente la forma de unas de mis rectas, 3x menos y, y luego defino una segunda que sea de la forma menos x más 3y igual a v. O bueno, vamos a dejarla positiva, ¿no? También x menos 3y. Para que se parezcan a las que van 0. Ok, entonces yo defino un cambio de coordenadas así, ¿vale? Entonces, esta región aquí, ¿y se acuerdan cuando hice ese cambio de coordenadas polares a cartesianas? Bueno, al revés, lo que representaba una coordenada polar en cartesianas y cómo se cambiaba, que en polares pues era como un pedacito de un anillo, perdón, en cartesianas lo polar era un pedacito de un anillo y en polares era realmente un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían esta región en términos de U y V? Pues bien sencillo. Si 3x menos y es U, entonces cuando 3x menos y valga 8, esa U en esa recta vale 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo me quedarían ahora mi región? Voy a poner otro texto. Este 3x menos y, cuando es igual con 8, que es esa recta que tenemos aquí, entonces esto nos llevaría, por supuesto, a u igual a 8. ¿Vale? Muy bien. Luego, la otra, bueno, la voy a multiplicar por -1, ¿no? Para que quede igual. 3x menos y igual a 0, que sería esta recta ahí. En términos de u, ¿cómo me quedaría? Pues si justo dijimos que 3x menos y va a ser igual a u, entonces en estas coordenadas esa recta es u igual a 0. ¿Vale? Y ahí tenemos como las rectas G e I, que serían estas dos, esta de acá y esta de acá verdes. Resulta que en las coordenadas de U son U igual a 0 y U igual a 8. Y esto simplifica bastante el problema. ¿Por qué? Porque ahora resulta que dos de mis nuevas variables sí que están acotadas luego por constantes. Vamos a ver qué pasa con V. Con V, y esto yo creo que más bien lo voy a copiar. Lo hago para acá. Vamos a editarlo.
Esto. Y entonces, mi primera recta, que es... de hecho, aquí quedaría al revés, ¿no? Quedaría con menos 8. Bueno, con el signo negativo, porque mi primera recta, f, es menos x más 3y igual a 8, ¿no? Pero bueno, como decidí que quedara al revés, entonces, pues nada más la multiplico por un signo negativo, x menos 3y igual a menos 8, pero x menos 3y es igual a v, ¿no? Entonces, falta una. Entonces, esta recta, x menos 3y igual a menos 8, en términos de v, nos quedaría como v igual a menos 8, ¿cierto? Y bueno, lo mismo va a pasar para la otra recta. La otra recta es de ecuación x menos 3y igual, pero esta vez con 0. Y entonces, en este caso, v sería igual con 0. Muy bien. ¿Tiene ventaja utilizar el cambio de coordenadas u y v por sobre las coordenadas cartesianas para representar esta región? ¿Sí o no? Pues por supuesto que sí, porque en coordenadas u y v, mi región está acotada de 0 a 8 y de menos 8 a 0. ¿Sí lo ven? Sí. 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 Y entonces, pues ya no tengo que hacer un desmadre, ya no tengo que hacer todo esto. Sin embargo, a la hora de hacer un cambio de coordenadas en integrales múltiples, no, bueno, o sea, nos permite hacer más sencilla la región. Sin embargo, esto tiene una implicación ya en el cálculo de la integral, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿les puedo dejar de compartir esto? ¿Ya lo copiaron? ¿Lo quieren copiar? Porque esto es Ya. como el Ya lo ejemplo, pues del que va a surgir la teoría. Ya. Y bien, entonces, les dejo de compartir esto. Y ahora sí les voy a compartir la pizarra. Entonces, vamos a ver en la pizarra qué va a cambiar si nosotros hacemos un cambio de coordenadas, ¿vale? Cambio de coordenadas en integrales dobles. Entonces, nosotros vamos a pensar en el cambio de coordenadas justamente porque nos pueda ayudar a que la región sea más sencilla de representar. O también al mismo tiempo para hacer más sencilla la integral. Muy bien, la definición de integral doble es sobre una región que va a ser un área en un espacio de 2 dimensiones de una función de mis dos variables, x y y. Y aquí lleva pues los diferenciales de ambas, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Sin embargo, este diferencial de x, diferencial de y, es realmente, y lo habíamos visto al inicio, cuando trabajé la definición como un diferencial de área, ¿no? Porque realmente lo que me interesaba a mí lo que me interesaba a mí a la hora de realizar la integral era la base de los paralelepípedos con los cuales yo trataba de reconstruir el volumen, ¿cierto? Cuando estábamos todavía en esa parte de sumas de Riemann, ¿sí lo recuerdan? Me interesaba tratar de hacer prismas para aproximar el volumen y lo que me interesaba no eran realmente los diferenciales de x y de y, sino un diferencial de área. Ese es el concepto importante acá, que realmente las integrales dobles son sobre diferenciales de área, no sobre diferenciales de recta, ¿vale?
¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos en otras coordenadas, resulta que nuestras áreas no son rectángulos, sino que son otras cosas. Y entonces, como son otras cosas, también cambian su tamaño. Vamos a verlo así, mire. A ver si, ¿cómo lo represento? Imagínense que yo tengo aquí un área infinitesimal. Este es mi diferencial de área. En coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cómo yo calcularía este diferencial de área? Bueno, pues realmente lo que habría que hacer es considerar geométricamente los vectores que intervienen para poder generar este diferencial de área, que sería primero este de aquí. Lo voy a poner más gordo. Uy, no. No, ni se ve. Ok. Lo voy a trazar entonces más bien un poquito abajo. Serían este de acá y este de acá. No sé si lo recuerden de sus clases de geometría, pero para calcular el área de un paralelepípedo cuyos dos de sus aristas son dos vectores, supónganse que esto es un vector U y este es un vector V. Entonces, para encontrar el área del paralelepípedo que se genera a partir de estos dos vectores, hay que tomar el producto cruz, ¿vale? Entonces, este diferencial de área sería igual a el módulo del producto cruz de U con V. ¿Vale? ¿Qué pasa para coordenadas cartesianas? Pues que estos son bien fáciles, porque como los ejes son rectos, el U sería diferencial de X en Y, y el V sería diferencial de X, diferencial de Y en J. Y luego tomamos el módulo de esto. Bueno, ok. Si yo realizo esas operaciones, ¿qué me va a quedar? Diferencial de X en Y en producto cruz con diferencial de Y en J, lo que da el producto cruz de Y con J es en dirección de ¿quién? De K, ¿cierto? Y el resultado pues sería justamente el producto de esto que está en Y con el producto de esto que está en J, que sería de diferencial de X, diferencial de Y. Luego todo esto en módulo. Y bueno, como K es un vector unitario, el módulo de este vector va a ser justamente lo que acompaña a la K, que en este caso sería pues diferencial de X, diferencial de Y. Y por eso queda diferencial de X, diferencial de Y para las integrales dobles en cartesianas. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si yo tengo una región que no es recta, sino que está formada por curvas, por coordenadas curvilíneas? Vamos a verlo. Imagínense ahora que tengo yo que formar una región o un área, pues, infinitesimalmente pequeña a partir de estas dos curvas. Aquí tengo yo dos curvas y tengo que formar un diferencial de este estilo a partir de ellas. ¿Qué hago?
Pues primero necesito un vector paralelo a esta curva, ¿no? Luego, un vector paralelo a esta otra. ¿Cierto? O sea, si quiero hacer el mismo procedimiento, tendría que encontrar un vector paralelo a cada una de las curvas. Y luego finalmente, y estos los voy a poner en azul, completar el paralelepípedo, ¿no? Sí, Y este sería mi diferencial de área. Muy bien, pero ¿cómo encuentro esos vectores? O sea, aquí en esta será bien fácil, diferencial de x en y, diferencial de y en j, pues consideramos unos diferenciales que representen una variación en mi x y en mi y van a ser paralelos a los ejes coordenados. Aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentro un vector que sea paralelo a mi curva? Bueno, para esto voy a hacer varias consideraciones. Primero, voy a considerar que existe una transformación de coordenadas u y v, que lo que me revuelven es x de u y v en dirección de y, más y de u y v en dirección de j. ¿Vale? Luego, esta recta de aquí, o bueno, más bien esta curva roja de aquí, sería una curva en dirección de u, vamos a suponerla, por ejemplo, ¿no? Negro, rojo y de tamaño 2. Vamos a considerar que esta curva de aquí es una curva en dirección de u. Entonces, para calcular un vector paralelo a esta curva, más bien tangente a esta curva, tengo que tomar la derivada parcial de la transformación respecto a u. Vamos a tomarla. ¿Cómo me quedaría esa derivada parcial? La parcial de la transformación respecto a u sería igual a, pues también, la parcial de x respecto a u en dirección de y, más la parcial, la parcial de y respecto a u en dirección de j. ¿Vale? Y este vector es un vector que ya lo habíamos visto antes, va a ser paralelo a las curvas coordenadas en u. ¿Vale? Pero yo lo quiero infinitesimalmente pequeño, no de este tamaño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si quiero uno infinitesimalmente pequeño, esto después lo multiplico por ¿quién? El diferencial de u. ¿Vale? Para que ese diferencial de u me permita hacerlo suficientemente chiquito. Luego, quiero uno también que sea paralelo a las curvas coordenadas en v. Vamos a ponerle que esto de aquí es en v. Entonces, mi segundo vector que necesito, pues es idéntico a este, pero en v, ¿no? X en v, dy de v, diferencial de v. Entonces ya tengo dos vectores infinitesimalmente pequeños que son tangentes a mis curvas coordenadas y con los cuales, si yo hago producto cruz, puedo encontrar un diferencial de área que sea representativo de lo mismo
que representa este diferencial de área en coordenadas cartesianas. Vamos a hacer ese producto cruz. Bueno, aquí, por cierto, o sea, esto está bien, pero aquí me hace falta el diferencial de U. También en este, porque si no, esto no tiene sentido. Y este no era de U, era de V. Entonces, ahora sí. Aquí abajo. Mi diferencial de área, que va a ser igual al módulo del producto cruz de mis vectores U y V, va a ser igual al módulo del producto cruz de sí, al módulo del producto cruz de, voy a poner así, de estos dos, ¿vale? Sin embargo, ¿a cuánto es igual ese producto cruz? Pues, si nosotros distribuimos esta V dentro de este paréntesis, este DU dentro de este paréntesis, y hacemos el producto cruz, ese producto cruz nos quedaría esta parcial de X diferencial de respecto a U, diferencial de U, por la parcial de Y respecto a V, diferencial de V. Ese sería el primer término que nos saldría. Entonces sería esta parcial por el diferencial de U por esta parcial por el diferencial de V menos tendríamos el producto de este con este. Entonces me quedaría esta parcial por su diferencial de U por esta parcial diferencial de V. Y luego a esto todavía habría que sacarle valor absoluto. ¿Vale? Porque ahí todavía no hemos terminado. Muy bien. ¿Qué puedo factorizar? Puedo factorizar de todo el diferencial de U y el diferencial de V, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Entonces, esto de aquí me quedaría igual a esto de acá. Quito los diferenciales de U y de V. Este de acá. Quito también este. Los voy a sacar incluso de todo. De V. Esos no les pongo valor absoluto porque pues, en principio estamos considerando que los incrementos se hacen a positivo, ¿no? O sea, nunca hacemos un incremento de una variable de, por ejemplo, de 0 a -1, ¿no? Los incrementos pues van a positivo. Entonces, por eso lo saco. Siempre esa suposición se hace en el cálculo porque, bueno, obviamente hacer incrementos en negativo hace que tengas que estar guardando el negativo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso no es obviamente práctico. Y bueno, nos queda esta chingadera que está aquí. ¿Pero qué es esto? Voy a mover esto un poquito más para acá para que me va a faltar espacio. Resulta que esto no espero que lo recuerden, pero esto es el jacobiano de la transformación. ¿Cómo sé que es el jacobiano de la transformación? O si les enseñé jacobiano, según yo sí les enseñé jacobiano, pero no me acuerdo bien. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que esta parcial de X multiplicada por la parcial de Y, bueno, de U respecto a U, multiplicada por la parcial de Y respecto a V, menos la parcial de Y respecto a U por la parcial de X respecto a V, se puede escribir como un determinante. ¿El determinante de quién? Pues de la matriz que está formada
por... ay, es que esto va a ser un desmadre escribirlo, pero ni modo. No, sí está bien. Así. Diferencial de U, diferencial de V. Si se dan cuenta, si yo quisiera sacar este determinante de aquí, tendría que hacer este por este, que es esto de acá, menos este por este, que es esto de acá. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí, profesor. Sí. Y bueno, resulta, no, esto y aquí sí ya mentiría, por la neta no me acuerdo bien. Resulta que esto es el jacobiano de la transformación. Así. Que pues es esto mismo, ¿no? O sea, digamos, así se suele escribir como en su forma compacta, pero no es otra cosa que esto. Que si nosotros tenemos la transformación, entonces resulta que este determinante sería pues tomar las derivadas parciales de las variables x y y respecto a u y v, ponerlas en esta forma y sacar este determinante. Bueno, pues este es el jacobiano de la transformación, multiplicado por diferencial de u, diferencial de v. Más o menos sí, solamente que aquí le faltaría además en valor absoluto, ¿no? Por si sale negativo, hay que hacerlo positivo, porque de nuevo los diferenciales son positivos. Nunca hacemos diferenciales negativos. Y recuerden, lo que yo quiero tratar de encontrar es el diferencial de área. Muy bien, después de todo esto, ¿cuál va a ser ya la fórmula de nuestra integral doble en cambio de coordenadas? Bueno, pues si nosotros tenemos la integral doble sobre una región R de mi función de x, y, diferencial de x, diferencial de y, que de nuevo, ese diferencial de x, diferencial de y, es más bien por diferencial de área. Entonces, esta sería la integral doble sobre una región R', le voy a llamar R', de mi función valuada en x y y, pero donde esta x y y son funciones a su vez de u y de v. Entonces, aquí voy a tener que sustituir a x y y en términos de u y de v por mi diferencial de área, pero ahora mi diferencial de área lo voy a escribir así. Y entonces esta sería la fórmula para hacer un cambio de coordenadas. Donde si yo estaba en coordenadas cartesianas, se calcula así la integral. En dado caso de que aquí sea difícil o imposible calcularlas, entonces me cambio de coordenadas haciendo esto. ¿Qué voy a cambiar? Pues el diferencial de x, diferencial de y, voy a poner diferencial de u, diferencial de v, pero además le voy a tener que añadir este jacobiano. Y la función, pues la voy a tener que cambiar la x y la y por lo que valen en sus coordenadas curvilíneas, ¿no? Este cambio, pues es obvio. El cambio que no es tan obvio es tener que añadir el jacobiano, ¿cierto? Bueno, pues se va a tener que añadir. Aquí como nota nada más me quedaría mencionar que R' es la representación en las coordenadas u y v de la región R. La región R, ¿vale? Y entonces esta sería pues la fórmula de cambio de coordenadas. Entonces para la otra región pues está bien fácil hacer la integral. Si nosotros nos cambiamos de coordenadas, ven que iba de, ¿qué? De 0 a 8 y de menos 8 a 0, creo, el intervalo. Nada más nos hubiera tenido que faltar calcular el jacobiano. Ese jacobiano pues en principio no está tan difícil de calcular. ¿Quieren que lo hagamos para el ejemplo que hice de GeoGebra para que termine cerrado eso? Sí. Sí, Sí, profesor. Vale, entonces, ¿puedo borrar esto? Sí. ¿O Sí. ya lo terminan de copiar todos?
Sí, ya. Sí. Ok, entonces. No. Sí, no. A ver, le voy a poner así, recordando el ejemplo de la región de tipo 3. Y este estaba acotado por las rectas, y las voy a escribir todas, eran x más, no es cierto, x menos 3y. X menos 3y igual a 0. X menos 3y igual a menos 8. 3x menos y igual a 8. Y finalmente 3x menos y igual a 0. ¿Vale? Entonces, ese ejemplo de la región de tipo 3 estaba acotado por estas rectas, que de nuevo, considerando el cambio de coordenadas, tres x menos y igual a u y x menos 3y igual a v, considerando ese cambio de coordenadas, entonces, ¿cómo nos quedaría el jacobiano? Pues nosotros tendríamos que calcular el jacobiano de x y de y en términos de u y v. Esto significa sacar las derivadas parciales de x y de y respecto a u y v. Muy bien. Sin embargo, como lo acabo de escribir, mi cambio de coordenadas más bien está al revés, ¿no? Con u y v en términos de x y de y. ¿Sí lo ven todos? ¿O Nel? Sí. No, yo no. Pues aquí está u y aquí está v y son funciones Ah, de x y de y. ya olvídalo, gracias. O a eso era lo que me refería, pues. Entonces, ¿cómo calculo el jacobiano de x y de y en términos de u y v si más bien la tengo al revés? Bueno, aquí hay dos opciones. Una es utilizar estas para despejar a x y a y dejarlas en términos de u y v, como si fuera un sistema de ecuaciones. O utilizar lo que nos dice otro... Ah, ya me dio hambre. Lo que nos dice otro teorema, que este más bien es el que no estoy seguro si les enseñé. Lo del jacobiano seguro sí ya me acordé, sí lo vimos, sí vimos que es un jacobiano, pero este teorema no me acuerdo si se los enseñé. Y es que el jacobiano de x y de y respecto a u y v es el mismo jacobiano de u y v respecto a x y y, pero invertido. Y entonces esto nos hace bien fácil calcular este jacobiano, porque pues puedo calcular el otro, el que no me interesa, y nada más multiplicarlo por, o bueno, a uno dividirlo entre este jacobiano que voy a calcular, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer este jacobiano, el de u y v respecto a x y y. Muy bien, ¿y este cómo nos quedaría? Pues son las derivadas parciales al revés. Esto es la parcial de u respecto a x como primera componente. Y van a ver, voy a copiar esto porque si no me tarda todo el día. Luego tendríamos la parcial de u, pero respecto a y. Luego abajo tendríamos la parcial de v respecto a x. Y luego la parcial de
V respecto a Y. Aquí no importa si hacen el primer renglón de las parciales de U o si es más bien la primera columna la que hacen en parciales de U. Digamos que al final la transpuesta de más bien el determinante de una transpuesta es el mismo determinante. La transpuesta no la altera el valor, ¿no? Entonces aquí no importa mucho cómo los ordenen, si las de U son el primer renglón o la primera columna. Obviamente lo que sí no pueden agarrar es intercalar, ¿no? Que está parcial de U respecto a Y queda aquí abajo. Pero digamos que siempre que consideren que un renglón van a ser todas las parciales de la U, o que un renglón, una columna van a ser todas las parciales de la U, eso no importa. Luego el otro orden, pues sí hay que guardarlo. Bueno, habiendo dicho esto, ¿cuál sería la parcial de U respecto a X? Sería 3, ¿no? Aquí tengo a U. Si yo derivo parcialmente a U respecto a X, sería la derivada de 3X respecto a X, que es 3, y la derivada de menos Y respecto a X, que es 0. Entonces eso nos va a dar 3. Luego, por otro lado, ahora la derivada parcial de U respecto a Y sería menos 1. Luego tendríamos la parcial de V respecto a X, que esa es 1. Y luego la parcial de V respecto a Y, que es menos 3. Y así me quedaría ese jacobiano. Al final, ¿esto cuánto me va a quedar? Sería 3 por 3 bueno, 3 por menos 3 es menos 9. Y ese menos 9 menos menos 1 por 1, que eso es menos 1. Eso es menos 9 más 1 es menos 8. Y si nosotros tuviéramos que meter este menos 8 a la integral, pues tendría que ir positivo, ¿cierto? Bueno, no solo eso, también tendría que ir invertido. Porque ahora sí, ya que calculé el jacobiano de la variable u y v respecto a x y y, el de x y y respecto a u y v sería ¿cuánto? 1 entre 8. Y negativo, por supuesto, ¿no? Aquí el que haya salido negativo otra vez no importa. Al final le vamos a quitar el signo si nosotros tenemos que hacer una integral con esto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, así se calcula el jacobiano. Nos quedan todavía 40 minutos de clase. Entonces vamos a hacer un ejemplo de integrales en cambios de coordenadas. Pero denme un segundo que voy a ir por un vasito de agua.
Ya volví, ya copiaron, ¿verdad? Sí, Ya. profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué fue necesario sacarle la inversa al jacobiano? La inversa del jacobiano, porque... ¿Aquí? ¿Te refieres? Sí, sí, ¿por qué fue necesario? Ah, bueno, porque nosotros queremos el jacobiano de X y de Y respecto a U y V. Y el que calculamos ahorita fue el de U y V respecto a X y Y. O sea, este es otro jacobiano. Entonces, sin embargo, estos dos jacobianos están relacionados a partir de esta igualdad. Entonces, por eso. Ok, gracias. Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver en el ejemplo. Voy a borrar esto y vamos a hacer... Creo que tengo un ejemplo en la serie de esto de cambio de coordenadas. Que está chido. Sí. Ok. Vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo. Y nos pide calcular la integral de línea de la función. La integral de línea, estoy pensando. No es integral de línea. La integral de la función f de x y de y igual a x al cuadrado por y al cuadrado sobre la región limitada por las hipérbolas, por las curvas. Ya las pongo todas. Por las curvas, y las curvas van a ser x por y igual a 1, x por y igual a 2, y las rectas y igual a 3x y y igual a x. Muy bien. Entonces, ese es nuestro ejemplo. ¿Qué les dije que íbamos a hacer cuando tuviéramos que hacer integrales dobles? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar la región. Primero hay que identificar la región, ¿vale? Aquí es bastante difícil que la identifiquemos, entonces vámonos a GeoGebra. Les voy a dejar de compartir esto. O bueno, ¿quieren copiar el ejercicio? Ya lo copiaron. Espere un momento, por favor. Copien el enunciado y nos vamos a GeoGebra para ver cómo serían o esa región, pues. Listo, profesor. ¿Ya todos? Sí. Ya. Entonces ahora sí les dejo de compartir, les comparto ahora GeoGebra, ¿no? Y luego, porque ¿ustedes están viendo GeoGebra? Sí. Sí. Ok, entonces, Ahora cambia la presentación, Sí, profesor. cambió la Sí, ahora presentación. ya se ve la presentación. ok, entonces ya sé cómo funciona esto. Es que tengo varios monitores. Eh, Ahorita sí ven GeoGebra, ¿no? Sí, ya se ve, jefe. Sí, Ok, perfecto. Voy a borrar todo. Ahí está. Ya tenemos limpio esto, ¿vale? Ok, entonces la primera curva era x por y igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa hipérbola, ¿vale? Vamos a verla aquí. Luego, la segunda era x por y igual a 2. Y luego teníamos la recta, ¿qué era? Y igual a 3x. Esa. Y finalmente y igual a x. Esa. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que mi región, ¿cuál es? Esto de aquí, ¿verdad?
¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. Muy bien. Sí. ¿Esta región qué es? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3? 3. Es tipo 3. Si ponemos puntos aquí en las intersecciones. Y si yo viera esto pensando, bueno, pues se parece más o menos a un paralelepípedo. Entonces, por ejemplo, podría cortarla de B hasta A. Entonces vamos a tratar X igual a X de A. Ahí estaría una recta. Y luego voy a hacer otra X igual a X de D. Y ahí estaría la otra recta, ¿no? Entonces la puedo dividir en una región de tipo 3 con una primera región esta, una segunda región esta y una tercera región esta. También podría partirla como región de... Quitando estas de acá. Como región de tipo... Como regiones de tipo 2. No, ya sé. Así, ¿vale? Donde esto estaría acotado por izquierda por esto, por derecha por esto, y por arriba por abajo de esta recta a lo que valga esto. En la izquierda tendríamos de esto a esto, y de arriba abajo tendríamos estas dos rectas, y finalmente tendríamos esta que por izquierda quedaría acotada por esta hipérbola, por la derecha por esta recta, y de arriba abajo de este punto a este punto, ¿no? Bueno. Sí, claro, pero por supuesto, si estamos en cambio de coordenadas, pues va a resultar que esto es más sencillo de resolver en un cambio de coordenadas. Entonces, bueno, no sé si quieran tomarle una impresión de pantalla a esto o lo ven luego, pero bueno. Igual solo quería mostrárselas para que vean que pues no se puede escribir de manera sencilla esta con coordenadas cartesianas. O sea, en general va a ser complicado resolver este ejercicio en coordenadas cartesianas. ¿Qué se sugiere? Pues por supuesto, irse a otras coordenadas. Entonces, ¿puedo ya quitarles esto y volver a la pizarra? Sí, profe. Sí, ya. Ok, entonces, compartir y vamos a compartir ahora la pizarra. Y vale, aquí estamos en la pizarra. Entonces, ya vimos que sería en principio complicado tratar de atacar el problema en coordenadas cartesianas. ¿Qué hago? Pues vamos a proponer un cambio de coordenadas. ¿Cómo voy a proponer mi cambio de coordenadas? Pues voy a tratar que yo tenga una función tanto de X y de Y, función completa, función de X y de Y, que esté igualada a una constante. ¿Por qué? Porque esa constante va después a convertirse en mi coordenada. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí en la X por Y igual a 1 y X por Y igual a 2, comparten la forma como función las dos hipérbolas, lo que cambia es el valor al cual están igualadas, ¿cierto? Entonces, mi primera coordenada, pues yo la voy a definir así, tal cual, X por Y igual a U. De nuevo, ¿por qué? Porque esto me va a permitir acotar o cambiar esta forma de acotar por estas hipérbolas a que U esté acotada de 1 a 2. ¿Vale? Entonces, si elijo esto, si yo elijo la U de esta manera, entonces en mi región U pertenece al intervalo de 1 a 2. Bueno, no necesito otra segunda coordenada, sino entonces, ¿cómo le voy a hacer? De estas dos siguientes funciones, que son las rectas, ¿cómo podría yo encontrar a una segunda candidata para coordenada? Pues lo que voy a hacer es esta de acá, ambas de hecho. Las voy a dividir todas entre X.
¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres un editor tan puñetas? Bueno, olvídenlo. No lo voy a poner así. Supónganse que esto lo divido entre X. Y esta también. La divido entre X. Entonces, si yo hago eso, ¿qué le pasaría a estas? ¿Qué le pasaría a esas rectas? ¿Cómo quedarían descritas? Pues me quedaría Y entre X igual a 3. Igual a 3. Y Y entre X igual a 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo que si yo hago eso me quedarían así? Sí. Sí, Y entonces ahora sí tengo una función y entre X en ambos lados que está igualada a una constante que es distinta para cada una de ellas. Entonces eh, mi segunda, ¿cómo se llama? Coordenada la voy a definir así, y entre X, ¿vale? En general, bueno, ya no les queda mucho por hacer aquí en el curso, pero cuando hagan el examen final, aquellos que lo quieran hacer, yo les voy a dar las coordenadas que usar, ¿vale? Si es que hay un ejercicio de cambio de coordenadas, yo les voy a dar las coordenadas para que no tengan que liarse mucho, pensar cómo deberían de ir. Y bueno, en este caso, la V, ¿de dónde a dónde iría entonces? De 1 a 3, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? sí. 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 Entonces, si nosotros de estas rectas dividimos entre X, nos queda así, y como son distintas las constantes, pero la misma función, entonces así la definimos como coordenada. Y entonces yo ya tengo a mi U y a mi V para poder hacer este cálculo, y me queda la región bien bonita, ¿no? Porque de nuevo, es un rectángulo bueno, un rectángulo que en U va de 1 a 2 y en V va de 1 a 3. Tranquilo, sencillito. Entonces, lo único que me haría falta para completar mi integral, pues sería calcular el jacobiano, ¿cierto? ¿Qué jacobiano les dije yo que se tiene que calcular? El de X y de Y respecto a U y a V, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, aquí otra vez, ¿a quién tengo? ¿A X y a Y en términos de U y V o a U y V en términos de X y de Y? Pues tengo a U como X por Y y a V como Y entre X, ¿no? Entonces, pues las tengo al revés, ¿no? Otra vez. Esto va a ser un clásico en problemas donde se tiene que hacer cambio de coordenadas. Usualmente no se tiene la transformación de X y de Y respecto a U y V, sino la de U y V respecto a X y Y, ¿vale? Bueno, entonces, otra vez, como paso previo, vamos a calcular el jacobiano de U y V respecto a X y Y. Disculpe, profesor, ¿podría repetir por qué están al revés, por favor? Pues es que, ¿cómo que por qué? Pues porque así funciona la vida, hermano. A ver, es que, ¿cómo te explico esto? Si tú tienes que hacer un cambio de coordenadas, usualmente es porque las coordenadas que tienes no te sirven. Entonces, o podrían ser más sencillo en otras coordenadas. Entonces, lo usual es que tú tengas que buscar las coordenadas donde te tienes que ganar la vida, no que te las den. Para exámenes y así, pues yo se las voy a dar porque, pues esos son exámenes, ¿no? Y nada más quiero ver que sepan hacer las cosas. Pero en la vida real, que esto sería un poco más parecido a la vida real, yo estoy tratando de sacarlo todo, tratando de hacerlo todo yo solo. Entonces yo tengo que proponer las coordenadas. Como tengo que proponer las coordenadas, entonces yo no tengo la transformación inversa, la que me da a X y Y en términos de U y V. Tengo la de U y V en términos de X y de Y. Y eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de buscar funciones de X y de Y que me permitan escribir esto de una manera más sencilla. ¿Vale?
Entonces, de nuevo, lo usual, si tú estás teniendo que resolver un problema desde cero, es que tengas que enfrentarte a tener la transformación que tú no quieres, la de U y V respecto a X y de Y, y la que tú quieres es la de X y de Y respecto a U y V. Es por eso. De acuerdo, profesor, gracias. Y bueno, obviamente, pues no nos podemos echar para atrás, ¿no? Si nosotros tenemos como problema que tenemos la otra transformación, pues nada más calculamos el jacobiano sobre la transformación que tenemos y utilizando este teorema, pues lo invertimos. Muy bien. Entonces, bueno, el jacobiano de U y V respecto a X y Y, otra vez serían las derivadas parciales de U y V respecto a X y Y. Ya no voy a poner eso, ya lo tenemos en la otra cosa que copiaron, ya nada más las voy a calcular. Entonces, el primer elemento sería la parcial de U respecto a X. Aquí está U. ¿Cuánto es la parcial de U respecto a X? Pues sería Y, ¿no? X por Y, si derivo respecto a X, X derivada respecto a X es 1, y eso va multiplicado por Y. Luego tendría la parcial de U respecto a Y. Otra vez, siendo mi función X por Y, derivo respecto a Y, me quedaría 1, 1 por X, esto me quedaría X. Y luego tendríamos las parciales de V. La parcial de V respecto a X sería menos Y sobre X al cuadrado, que sería derivar parcialmente este Y sobre X respecto a X. Y luego tendríamos la parcial de esto respecto a Y, que me quedaría nada más 1 entre X. Ok, a ver. Vamos a acomodar esto. Esto así. Esto así. Y esto con un poquito más de espacio así. ¿Vale? Y entonces ese es el jacobiano que tengo que calcular yo. Muy bien. Y por 1 entre X me quedaría pues Y entre X. Menos X que multiplica a Y entre X al cuadrado. Esto me quedaría menos Y entre X, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Que queda así? ¿O no? Sí, Muy bien. Ese menos con menos se hacen más y esto me quedaría 2Y entre X. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora el jacobiano de X y de Y respecto a U y V es 2Y entre X. ¿Vale? Bueno, sí, pero si me estoy cambiando de coordenadas es para no integrar respecto a X y Y, ¿no? Bueno, pues obviamente aquí todavía hay que además hacer ese cambio. Bueno, esto yo lo puedo ver como 2 que multiplica a Y entre X. Y esa Y entre X en términos de nuestras variables, ¿qué es? No, a ver, ¿qué dice? Aquí V. era, esto está mal. Esto era X entre 2Y. Y esto más bien era un medio de X entre Y. Y sí, eso hubiera sido V si lo hubiera escrito bien, pero realmente es 1 entre V, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 1 entre 2V. Y ese es el jacobiano. Ese sería ya el jacobiano de nuestra transformación. Y entonces, ahora, ya para realizar la integral doble sobre la región R, ¿qué dice no? Sobre la región R de mi función f de x y de y de x y de y diferencial de x diferencial de y. Esto va a ser igual a la integral doble sobre, y ahorita hablamos de la región, mi región prima
de mi función valuada en X y Y, pero donde a su vez esta X y Y son funciones de U y V. Luego, además, por el valor absoluto del jacobiano de X y de Y respecto a U y V. Y luego esto, diferencial de U, diferencial de V. Esa es la fórmula, ¿vale? Entonces vamos a ir sustituyendo cosas. Además, yo a esta le voy a llamar I, ¿no? Para no estar escribiendo todo. Entonces, esta integral me quedaría, primero voy a dejar esta parte de la integral doble así normal, sobre mi región prima, y vamos a sustituir la función en X de U y V y Y de U y V. Bueno, resulta que de todos modos yo tampoco tengo a X y a Y escritas en términos de U y V. Pero ¿cómo me quedaría la función en términos de U y V si la función es X cuadrada por Y cuadrada? ¿Lo pueden ver? Si yo tengo esta función X cuadrada por Y cuadrada, pues eso es el cuadrado de U, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Entonces, aquí yo tendría U al cuadrado por el jacobiano. ¿Pero cuánto es el jacobiano? 1 entre 2V. Entonces, esto después estaría dividido entre 2V. Y luego diferencial de U, diferencial de V. Muy bien. Ni siquiera planteé las integrales en cartesianas, pero por supuesto que hubieran sido bastante más complicadas que esto. ¿Por qué? Porque esta integral doble ya sobre mi región sería la integral. ¿Qué quieren que integre primero? ¿U o V? U. ¿U? Primero U. Ok. Entonces, sería la integral de U cuadrada. Y bueno, sí, vamos a dejar sobre el 2V, valuado en integrado respecto a U, donde la U de dónde a dónde va? De 1 a 2, ¿cierto? Aquí está, de 1 a 2. Y luego el resultado de esta integral lo voy a integrar respecto a V. Y con esta integral valuada de dónde a dónde? De 1 a 3. Esa sería mi integral. Muy bien. Resolvemos la primera parte de la integral. Este 2V no depende de U. Entonces lo voy a sacar de la integral. Esto me quedaría la integral de 1 a 3 de 1 entre 2V, que multiplica al resultado de lo que me dé la primera integral. Ok, la primera integral, si es la integral de U cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? U cúbica sobre 3, ¿cierto? Sí. Valuada desde U igual a... Ok, ¿qué está pasando aquí? Desde U igual a 1 hasta U igual a 2, ¿cierto? Y luego todo esto diferencial de V. Ok. ¿Cuánto quedaría esto valuado en U igual a 1 y U igual a 2? Pues sería valuado en 2, me quedaría 2 al cubo, que es 8 tercios, menos 1 tercio. Entonces me quedarían 7 tercios. De ahí esta integral se convertiría en la integral de 1 a 3 de 7 tercios, que multiplica a 2 entre V, a 1 entre 2V. Entonces esto sería 7 por 6V, V, diferencial de V.
El 7/6 es una constante. Entonces yo lo puedo sacar. 7/6 que multiplica a la integral de 1 a 3 de diferencial de v entre v. Y bueno, finalmente esto nos va a quedar 7/6 del logaritmo natural, ¿cierto? La integral de el diferencial de una variable entre esa variable es logaritmo natural de esa variable. Entonces tendríamos logaritmo natural de v. Y este evaluado de v igual a... ¿Qué pasó aquí? Desde v igual a 1 hasta v igual a 3. Así. Muy bien. Entonces, esto sería 7/6 de, pues, logaritmo natural de 3, lo que sea que vale eso, no sé cuánto vale el logaritmo natural de 3, menos el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0, efectivamente. Entonces, al final, solo me quedaría 7/6 logaritmo natural de 3. Y ese sería el resultado de esta integral. ¿Se imaginan el pedote que hubiera tenido que ser llegar a ese 7/6 del logaritmo natural de 3 en coordenadas cartesianas? Bueno, Sí. seguro no se lo imaginan, o si se lo imaginan, pues chido, ¿no? Pero hubiera sido un desmadre, obviamente. Hubiera sido un verdadero desmadre. Hubieran sido como unas 2 pizarras de esto. Porque hubiéramos tenido que calcular 3 integrales dobles que no iban a estar sencillas. Y bueno, esta tampoco es que esté... No, sí está fácil, la neta. O sea, tampoco tiene nada de complicado. Pero pues bueno, así se hace un cambio de coordenadas. Otra vez, lo usual es que te den el cambio de coordenadas con u y v en términos de x y de y. Entonces, por eso casi siempre hay que invertir el jacobiano, porque el que quieres es el otro, el de x y y respecto a u y v, no el de u y v respecto a x y y. ¿Se dan cuenta? Este -1 casi tiene el sentido de que alteraría la fracción, ¿no? Elevándola a un -1. Pero pues bueno, así se hace. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o comentario? No, profe. No. Todo bien, profesor. ¿Seguros? Sí, todo bien. Sí. Bueno, entonces como no tienen dudas, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos el lunes, ¿vale? Eres Vale, profe. hasta luego. No, a ver, Sí, aguanten, profe. aguanten. El lunes, esta semana que viene ya es la última de clases. Ah, No. ¿Todavía quedan No. 2? Sí. Sí, creo que sí. Ah, ok. No, era lo único que quería saber. Bueno, cuídense, chavos. bye. Vale, Gracias, profesor. Hasta hasta luego. luego. Bye, muchachos.